por permitirme estar en esta serie de charlas. Realmente es un honor poder compartir con todos ustedes. Y bueno, empezamos. O sea, es como una sesión cortita, un poco por... A ver, la mayoría son estudiantes ¿de qué curso? Por tener ahí... De quinto y sexto semestre, doctor. Genial. Bueno, entonces recordar cosas que igual en biofísica, en fisio, se van repasando y son, siempre de utilidad. Bueno, empezamos. Un poquito, entender que el sistema respiratorio en general es un conjunto de estructuras anatómicas organizadas tanto para conducir como acondicionar el aire inspirado desde fuera para adentro. Al final, el objetivo de esto es ayudar al intercambio gaseoso, la finalidad. La anatomía está formada tanto por lo que es vías aéreas superiores, desde fosas nasales, laringe, tráquea, pulmones, y además unas estructuras anexas que serían la caja torácica, el diafragma y los músculos intercostales, que de alguna manera desde exterior contribuyen a esta mecánica respiratoria. La mecánica respiratoria está formada tanto o intervienen tanto la contracción muscular, que es un proceso activo de inspiración, como pasivo, gracias a la elasticidad de las fibras pulmonares. En las vías aéreas superiores están formadas por estas estructuras: nariz, faringe y laringe. La nariz tiene la función de la adecuación de aire, tanto para humedad como para el calentamiento, el filtro de partículas de gran tamaño y la olfacción. La faringe, por su lado, también contribuye a la adecuación del aire para humidificarlo y calentarlo. Además, tiene un tejido linfoide importante que contribuye a la defensa de infecciones, y también participa en el aislamiento mecánico de la vía aérea, coordinando respiración y deglución, o sea, evitando el paso de alimentos a vía aérea. Y la laringe, su principal función, aparte de la voz, de la fonación, también es la de la vía aérea, de los sujetos que tiene un fin defensivo. Si vamos bajando más, estamos estructuras, una mucosa especializada rica en células caliciformes que tienen varios que lo que hacen es barrer esa capa de mucosa con partículas añadidas en su interior. Entonces tienen una función de tipo defensiva también. Y forman parte de lo que se conoce como espacio muerto anatómico. ¿Por qué se denomina así? Porque no participan de manera activa en el intercambio gaseoso. Y ya más distal, la unidad alveolo capilar. Esta unidad alveolo capilar sí que es un espacio importante para el intercambio, el espacio más importante para el intercambio gaseoso. Tiene un estrecho contacto tanto de lo que es alveolos, pulmón, aire, con los capilares. Y tienen células especializadas, los neumocitos tipo 1, que se encargan del revestimiento alveolar. El 85-80% de todo el alveolo está formado por este tipo de neumocitos. Los neumocitos tipo 2, que se encargan de la producción de surfactante, y la función claramente es el intercambio gaseoso efectivo. Este intercambio gaseoso consta de varias etapas: la primera, ventilación; la segunda, difusión; y la tercera, la liberación de los gases. Si repasamos un poco el tipo de células que se encuentran en el aparato respiratorio, son como muy variadas y tienen funciones específicas. Los neumocitos tipo 1, que son como el endotelio capilar, son pocas, pero tienen la mayor extensión de esta superficie alveolar, más del 80%. Y a través de ellas se establece la difusión de oxígeno e intercambio de CO2. Son células finas que permiten ese pasaje de gases y no pueden reproducirse. En cambio, los neumocitos tipo 2 tapizan la menor superficie alveolar, pero son más gruesas. Y son las encargadas de producir el surfactante o agentes tensioactivos, y sí que se regeneran. Otras células serían las células glandulares, productoras de moco; las células ciliares, que permiten la movilización de esa capa mucosa; y las células claras, que son células que se encuentran en los bronquiolos y se encargan de producir lípidos y glicoproteínas, importante para la producción de surfactante. Habíamos hablado de
estas tres etapas: ventilación, perfusión y difusión, que son como las bases para que exista un intercambio gaseoso efectivo. La ventilación es el paso de aire desde el exterior al interior y es un proceso más bien mecánico que depende un poco de la diferencia de presión. La presión intratorácica necesariamente tiene que ser inferior a la presión atmosférica para que exista ese pasaje de exterior a interior. ¿Y quiénes se encargan de ese proceso? La contracción, o sea, el diafragma, a través de la contracción y el descenso de este músculo. Si llegamos a tener un proceso, ya sea, por ejemplo, el asma, donde hay un aumento de necesidades de intercambio gaseoso porque hay menos superficie disponible para el intercambio gaseoso, actuarían unos músculos accesorios, que serían los escalenos, el esternocleidomastoideo y los intercostales inferiores. La perfusión se da gracias a que el lecho vascular pulmonar es bastante extenso, casi unos 80 metros cuadrados. Y existen vasos intra y extraalveolares. Ambos pasan o permiten el pasaje de agua y proteínas, pero el intercambio gaseoso se da únicamente a través de los intraalveolares, que son específicos y son más finos. Y la difusión ya depende tanto de la ventilación alveolar, de que ese alveolo esté lleno de aire, como que haya un buen flujo sanguíneo en cada capilar y que el gas pueda difundir a través de la membrana. Siempre, o sea, recordar que en zonas que están hipoventiladas va a haber una vasoconstricción pulmonar porque el pulmón de alguna manera tiene que asegurarse de que la sangre que llegue a las zonas pulmonares estén bien ventiladas para facilitar ese intercambio. La mecánica ventilatoria, como habíamos dicho, tiene una fase más bien pasiva, estática, y una dinámica. La pasiva depende del poder de retracción de pulmones y caja torácica, que sobre todo se da en el periodo de expiración. Y el periodo o la fase dinámica participan ya músculos respiratorios, que es sobre todo en el periodo inspiratorio. Si hablamos de las presiones en la circulación pulmonar, recordar que las presiones son mucho menores que las presiones sistémicas, porque la resistencia vascular en esa zona es menor. ¿Y qué nos asegura que las presiones sean menores? Protegemos al lecho pulmonar. Y de alguna manera, también al tener una presión más baja, tenemos mayor volumen sanguíneo y las arterias pulmonares van a tener una capacidad de distensibilidad mayor que la sistémica. Y este proceso de intercambio de gases tiene o se rige bajo leyes físicas. La primera, la ley de Henry, que habla de que a temperatura constante siempre la masa de gas disuelto en un volumen va a ser proporcional a la presión. O sea, mientras mayor presión tenga una columna de aire sobre un líquido, mayor va a ser la capacidad o mayor molécula disuelta va a haber en ese líquido. Y también del coeficiente de solubilidad del gas, que eso ya es un valor propio que se le da a cada gas. Si pensamos, lo que vemos acá, si tenemos una columna de aire que ejerce mayor presión sobre un líquido, va a haber más gas disuelta en ese líquido. Y el coeficiente de solubilidad varía de gas a gas. Por ejemplo, si comparamos oxígeno, dióxido y nitrógeno, vemos que el dióxido de carbono tiene un coeficiente de solubilidad muchísimo mayor que el oxígeno. Y esto, por ejemplo, explicaría que en intentos autolíticos donde uno aspira monóxido de carbono, el tratamiento sea dar oxígeno al 100%. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que buscamos es que aumentar la presión del oxígeno que llega a los alveolos y que este desplace al CO2 disuelto para ayudar a recuperar la oxigenación. La difusión gaseosa es el proceso de pasaje a través de esa membrana y se rige también por otra ley, que es la ley de Graham, que la velocidad de difusión del gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso molecular. O sea, mientras más pequeña sea esa molécula, más fácil va a difundir. Y la ley de Fick, que es un poco la que engloba todo este proceso de difusión, ¿no? Donde la difusión del gas es directamente proporcional al gradiente de concentración e inversamente proporcional a la distancia. O sea, si tenemos mayor diferencia de un lado a otro de la membrana del alveolo
del gas, y aparte esta membrana está íntegra y no está engrosada, por ejemplo, por enfermedades intersticiales como sarcoidosis o lupus, que a veces también hacen alteración a nivel de la membrana. Si tenemos una membrana íntegra y una diferencia de concentración del gas fuera del alveolo a favor para que pueda entrar dentro de la sangre, más fácil va a ser la difusión. Bien, bueno, está un poquito integrando ambos conceptos. Y recordar que el volumen de aire que entra y sale con cada respiración es más o menos de un medio litro, 500 ml, que se conoce como el volumen corriente, que ahora vamos a ver los distintos tipos de volumen. El aire atmosférico, en cuanto a composición, es distinto al aire alveolar porque tiene mayor vapor de agua. Y aparte, se va diluyendo a medida que van ingresando. Entonces, el aire en los alveolos es distinto al atmosférico porque está más saturado de agua, tiene menos oxígeno por esta dilución de vapor de agua y difusión de membrana hacia la sangre, y tiene menos nitrógeno, pero mayor concentración de CO2. Un poco para hacer la comparativa. O sea, de alguna manera, el aire alveolar tiene mayor vapor de agua, tiene mayor CO2 y tiene menor oxígeno y menor nitrógeno. Y los volúmenes de los que habíamos hablado, hablamos del volumen corriente o volumen de ventilación, a este volumen que constantemente entra y sale en cada respiración, sin hacer ningún tipo de esfuerzo, que más o menos son de 500 ml. Luego hay un volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen adicional de aire que se inspira con una inspiración forzada. O sea, por encima del volumen corriente, lo que inspiramos un poco por encima es el volumen de reserva inspiratoria. Y el volumen de reserva inspiratorio es el adicional que se expira con cada expiración forzada, que es lo que generalmente se valora. O sea, todos estos volúmenes se valoran con la espirometría. Y el volumen residual es un volumen que no se puede medir por la espirometría porque es un volumen que siempre va a quedar en los pulmones, independientemente que hagamos el esfuerzo de sacar todo el aire. Y las capacidades pulmonares son como la interacción de estos volúmenes. Una capacidad inspiratoria habla de la capacidad máxima de aire que puede inspirarse luego de una expiración normal. O sea, no incluye el volumen residual expiratorio porque el volumen de reserva expiratorio, porque es como con una expiración normal. La capacidad vital son como todos los volúmenes que podemos llegar a mover. Es la cantidad de aire que se puede expirar forzadamente luego de una expiración máxima. O sea, engloba mayor cantidad de volumen de aire. La capacidad residual funcional es esa cantidad de aire contenida en los pulmones luego de una expiración normal. O sea, esta incluye el volumen residual, que ya dijimos que no vamos a poder medir con una espirometría. Y la capacidad pulmonar total son todos los volúmenes que tenemos en el pulmón, tanto los medibles por espirometría como los que ya quedan de manera residual, de manera basal en los pulmones y que evitan el colapso. O sea, al final el volumen residual es un volumen de aire que está siempre en el alveolo y que hace que estos no se terminen colapsando. El espacio muerto, habíamos mencionado que había ciertas estructuras en la vía respiratoria que no participaban en el intercambio efectivo de los gases. Ahí está la faringe, laringe, tráquea y bronquios. Y el muerto fisiológico son zonas que en condiciones normales, o sea, a nivel alveolos, deberían de poder participar en este intercambio gaseoso, pero por algún tipo de patología o de manera fisiológica, por ejemplo, cuando estamos tumbados, hay zonas del pulmón que están como más colapsadas porque no llega tanto aire, no hay tanta ventilación, y esa relación ventilación-perfusión siempre tiene que, o sea, siempre busca mantenerse constante. Hasta un repaso de las capacidades y volúmenes. Y esa difusión de gases a nivel alveolar se da, bueno, es como más lenta. O sea, el pasaje de sangre a ese nivel es como más lento para permitir que esa difusión sea más efectiva. Y la difusión es inversamente proporcional a la viscosidad del medio. O sea, si tenemos una sangre más viscosa, en los fumadores, en los EPOC que tienen el hematocrito mayor, una sangre más viscosa,
tienen más dificultades para la difusión porque tienen una sangre más viscosa y aparte tienen una membrana probablemente más gruesa debido a la cantidad de moco. Si tuviese una bronquitis, por ejemplo, tenemos una bronquitis crónica, tenemos una capa de moco en esa membrana que hace más difícil la difusión. O si tuviese un enfisema, tenemos menos superficie de pulmón sano para poder hacer el intercambio y también dificulta la difusión de gases. Y, bueno, el sistema mecánico en sí son vías aéreas ramificadas, poco distensibles desde arriba. Luego llegamos al pulmón, que es un órgano más bien elástico, con mucha superficie de difusión, y la caja torácica, que por fuera se encarga, si bien es rígida, pero se encarga de, a través de sus movimientos, poder facilitar el ingreso del aire. Resistencia del estiramiento pulmonar depende sobre todo de las fibras elásticas pulmonares que le dan esa extensibilidad y elasticidad, y también de las propiedades del fino acuoso que recubre las paredes alveolares. Y otro concepto importante es el tema de la tensión superficial, que es una delgada película. Generalmente el líquido, ¿qué es lo que tiende a hacer? Tiende a tener como una fuerza, las moléculas tienen como una fuerte atracción entre sí y tienden a colapsarse. Entonces, en el alveolo que está humidificado tiende a colapsarse. Entonces, ¿cómo se evita que este alveolo se colapse? A través del surfactante, que era producido por el neumocito tipo 2. El 80% del surfactante está formado por fosfolípidos, un 8% por lípidos neutros tipo colesterol, ácidos grasos, y un 12% por proteínas. Los fosfolípidos son varios, pero los más importantes la lecitina y el DPPC, que es el diipalmitofosfatidilcolina. Y existen también proteínas, que son las proteínas del surfactante, que pueden ser A, B, C o D. Las proteínas del surfactante A y D son más bien defensinas, o sea, ayudan a la opsonización de oligosacáridos bacterianos. Y las proteínas B y C son moléculas altamente hidrofóbicas que son las encargadas per se de reducir esa tensión superficial que estábamos hablando. ¿Cuándo se empieza a formar el surfactante? En la semana 26-28 de vida. Y el cortisol estimula a los fibroblastos para que produzcan un factor fibroblástico pulmonar, que es la que al final estimula a los neumocitos para aumentar la producción de surfactante. Entonces, cuando se realiza la maduración pulmonar, generalmente antes de la semana 32-34, para favorecer se le coloca a la madre corticoide para favorecer a la producción de surfactante. ¿Cómo sabemos? Se puede hacer un diagnóstico prenatal intentando ver surfactante en líquido amniótico. Y lo que se mide es la relación lecitina-fingomielina, que tendría que ser mayor a 2, o fosfatidilcolina mayor a 1000, y ausencia claramente del fosfatidilglicerol se asocia a mayor riesgo de enfermedad de la membrana hialina. Un poco por el surfactante, o sea, el neumocito tipo 2, que es como más grueso, tiene mayor organelas encargadas de la producción de surfactante, y ya el capilar, o sea, esta sería, por ejemplo, la unidad de alveolo capilar, por entender un poquito. Entonces, puntos claves: el 95% de los alveolos se desarrollan después del nacimiento. La función pulmonar no se establece hasta el estadio postnatal, porque claro, tenemos una serie de mecanismos que hacen que haya un shunt en el pulmón, porque el feto, o sea, el niño dentro de la madre, no tiene una circulación pulmonar como tal, o sea, hay un shunt. Esta función se establece con el primer llanto ya en periodo postnatal, pero ese niño a los 24-28 semanas empieza con el surfactante para disminuir esta tensión superficial y evitar el colapso alveolar con cada ciclo respiratorio, además que tiene propiedades antiinfecciosas. El surfactante facilita la expansión de los alveolos, y la maduración pulmonar se valora con esta relación de lecitina-fingomielina y tasa de fosfatidilcolina y fosfatidilglicerol. Y la principal causa de hipoxemia suele ser cuando falla la relación ventilación-perfusión, que recordamos que tendría que ser más o menos en torno a 1, y está relacionado, o sea, pueden ser procesos sobre todo de tipo, o sea, cuando fallan alguno de los mecanismos, ya sea o ventilatorios
por un problema, una enfermedad a nivel de cualquiera de las estructuras, pero sobre todo a nivel de la membrana de difusión, o si tenemos una alteración a nivel de la vascularización. No, muy